días, muchas gracias por venir a esta rueda de prensa para dar a conocer el Festival Nacional de Folclore que se va a llevar a cabo en nuestro municipio, en Jaraíz de la Vera, Villa Safarí 2023, como el año pasado, y después del éxito que tuvo en torno a la segunda semana de julio, nuestro grupo local de folclore Los Jarentinos pues van a estar acompañados en este año y en este lugar por un grupo de oleiros de A Coruña. Ahora ya para más detalles, pues Sandra, la representante del grupo de Los Jarentinos, os va a dar más detalles de ello. Esto se va a celebrar en el escenario del Polideportivo Municipal el día 15 de julio a las 10 de la noche, por lo tanto invitamos a todas las personas del municipio y también de fuera que vengan precisamente a disfrutar de este Festival Nacional de Folclore que de nuevo se va a llevar a cabo en nuestro municipio. Y sin más, como decía, le paso el turno de la palabra a Sandra, que es la representante de Los Jarentinos, que os va a dar más detalles de los coros, de las danzas, de lo que vamos a poder disfrutar todo el público y todos los espectadores el día 15 de julio en nuestro municipio, en Jaraíz de la Vera. Bueno, muchas gracias, Luismi. Bueno, primero quería, como siempre, agradecer al Ayuntamiento todo lo que hace por la cultura y por el folclore. Hablar de este Festival Nacional Villa Safarí 2023, donde vamos a invitar, como bien ha dicho él, a un grupo que se llama Os Rueiriños, que son de Oleiros, A Coruña. Llegan el viernes por la noche, el sábado nos vamos de visita cultural, por la tarde descanso y por la noche comienza la actuación a las 10 de la noche, que no se os olvide. Estáis, como bien dice él, también invitadísimos. Queremos contar con vuestra presencia. Y bueno, el domingo volvemos a hacer visita cultural y se marcharían después de comer. Hablando de ellos, son un grupo que se fundó en el año 1977. Es uno de los primeros grupos que se formó en la provincia de A Coruña. Lo forman nada más y nada menos que 70 componentes de todas las edades, niños, adultos. Cuentan con una escuela, de ahí el grupo de baile, de gaitas, de percusión y cantereiras, pandereteiras. Han participado en muchos eventos en toda España, Galicia y Portugal. Interpretan y bailan muñeiras, jotas, pasodobles, maneos. Resumiendo, que os esperamos para disfrutar del folclore el día 15 de julio a las 10 de la noche en el Polideportivo Municipal de Jaraíz de la Vera. Estamos con los brazos abiertos todos los jarentinos para disfrutar de ello. ¿Y cuántos componentes sois ahora? Nosotros, sí, pues éramos 45, pero es que las niñas, el grupo de 6 o 7 niñas, por el tema de los estudios, tal, lo ha dejado durante el invierno y esperemos que ahora se nos unan. Pero todavía no han empezado, ¿eh? Sí, unos 45 más o menos. El grupo somos 45. 45. ¿Y el grupo de Oleiros cuántos vienen? He hecho 70. No, vienen 50. Ellos 50. son 70, pero vienen 50. Sí, porque nosotros también le pusimos un número límite, porque claro, si no puede venir aquí... El autobús. Claro. El autobús, sí. Como nos lo ponen a nosotros, cuando vamos a otros sitios, nos dicen... hay sitios donde nos dicen 40. Y hemos tenido que adaptarnos a los 40. Ya. ¿Y cómo tenéis el verano de actuaciones? Pues verano tenemos fenomenal, tenemos un montón de cosas. Tenemos el día 15 lo del Festival Villa Safarí, el día 22 una boda, el día 5 de agosto nos vamos a Portugal, a Odiaxeira, Lago. El día 10 tenemos los pueblos del mundo, el día 12 nos vamos a Coria, el 16 a Torremenga. Y eventos que hemos dicho que no, a lo largo porque es que no podemos y ya está. Por ejemplo, a Casillas de Corea hemos dicho que no, hemos dicho a varios sitios que no porque es imposible, no nos da la vida.